Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Sí, doctor. Bueno, ya, el día de hoy, un favorcito, Lisette, ¿no? Sí, doctor. La delegada. Un Sí, favorcito, doctor. me pasas la captura de pantalla de la asistencia, ¿ya? Ya, doctor. Ya, vamos a continuar. Justamente el día de hoy es un tema muy importante, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico como primer tema. Siempre van a ver ustedes las siglas de enfermedad de reflujo gastroesofágico como ERGE, ¿no? Ya. Entonces, vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible para que entiendan ustedes y para que tengan un conocimiento básico para cuando vengan a cualquier paciente y le hagan su entrevista o la anamnesis, puedan en gran parte ya determinar qué tipo de enfermedad estamos frente a qué también podemos nosotros colaborar con el médico especialista o con el médico general. Entonces, la definición de la enfermedad de reflujo gastroesofágico se define como una enfermedad recurrente. Entonces, es una enfermedad recurrente que tiene varias veces que se presenta esta enfermedad durante toda la parte de la vida, que está relacionada con el reflujo retrógrado del contenido gástrico con o sin contenido duodenal, ¿ya? Entonces es un reflujo retrógrado del contenido gástrico hacia arriba, hacia el esófago, con o sin contenido duodenal, ¿cierto? O a los órganos adyacentes. Así se define qué cosa lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es el retorno también del contenido gástrico al esófago. También es otra definición que también nosotros podemos determinar justamente como definición de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ahora, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, la enfermedad de ERGE, tiene como etiología principalmente uno, que es la incompetencia de barreras, y luego las otras causas, ¿no? Que podemos enfrentar. Pero lo básico tenemos que tener presente que es la incompetencia de barreras. Y la incompetencia de barreras se presenta ¿por qué? Porque hay un aumento del volumen gástrico, ¿no? Y luego el contenido gástrico está cerca de la unión gastroesofágica. Entonces van a ver posteriormente cómo se va a presentar justamente la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y otra también, la incompetencia de barreras, es el aumento de la presión gástrica. Entonces tenemos, ¿qué cosa, no? Como incompetencia de barreras, como etiología, es el aumento de volumen gástrico, contenido gástrico cerca de la unión gastroesofágica y aumento de la presión gástrica. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes cuando uno pregunta cuál es la etiología de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Otras causas que nosotros podemos determinar justamente es la debilidad, obviamente, muscular del esfínter esofágico inferior, ¿no? Que es muy característico. Entonces, si vemos nosotros que el esfínter esofágico inferior está debilitado, es decir, no está muy tenso o no cierra muy bien el esfínter esofágico inferior, automáticamente, cuando hay bastante contenido gástrico, esto va, ¿qué cosa? Va a permitir el reflujo gastroesofágico. Hay enfermedades que también van a permitir, como es la esclerodermia, el embarazo. El embarazo, ¿qué cosa? Como crece justamente el útero y la capacidad, obviamente, del feto, que esto va, ¿qué cosa? Va a condicionar aumento de la presión gástrica. Entonces, también es una causa o es se puede decir, una etiología que se presenta en la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Obviamente, el tabaquismo, hay fármacos también, y por lo tanto también hay otra enfermedad que nosotros podemos ver ya característico, que es la esofagitis, ¿no? Entonces, la esofagitis se presenta obviamente por la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Acá les voy a dar a conocer, por ejemplo, hay una prevalencia mundial entre lo que es la pirosis y lo que es la regurgitación. Entonces, acá, alumnos, lo que tienen que saber ustedes, siempre, siempre, siempre,
cuando hablamos de enfermedad de reflujo gastroesofágico, tiene que tener ¿qué cosa? Un síntoma cardinal, un síntoma básico, que es la pirosis. Si nosotros no hay pirosis en el paciente, no presenta este síntoma, no podemos hablar de enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Me están entendiendo, alumnos? Ya, es lo básico. Entonces, si no hay pirosis, no podemos hablar de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esto es lo característico. Pues se dice, ¿no? Prevalencia mundial de la pirosis o regurgitación al menos una vez por semana. Miren ustedes acá. En región, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Se han hecho un reporte, ¿no? La pirosis o regurgitaciones al menos una vez por semana, miren acá, se presenta alrededor del 18% hasta el 27%. En Europa, por ejemplo, del 8% hasta el 25%, en Lejano Oriente del 2.2% al 7.8%, en Australia, en Argentina y en México, obviamente, miren ustedes, que se presenta entre el 19 hasta el 40%, ya la prevalencia de pirosis por lo menos una vez por semana, ¿ya? Entonces, es lo más característico para lo que es determinar una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Hay que tener presente, por ejemplo, hay dos clasificaciones cuando nosotros vamos a hablar de reflujo gastroesofágico, de enfermedad de ERGE. Por eso nosotros vamos a hablar cuando hay ERGE erosivo y ERGE no erosivo. Entonces, pero esto ¿qué nos va a determinar? Nos va a determinar cuando nosotros hacemos un estudio invasivo que es la endoscopía o la fibroendoscopía o la videoendoscopía. Entonces, para eso nosotros tenemos que definir y tenemos como base justamente las diferentes clasificaciones que nosotros podemos aprender. Acá lo que van a ver ustedes, y esta es pregunta de examen, alumnos, cuando nosotros hablamos de ERGE, de enfermedad de gastroesofágica, vamos a hablar de la clasificación de Montreal. Entonces, acá van a ver ustedes que para definir una enfermedad de ERGE, de acuerdo a la clasificación de Montreal, nos dividen en dos, ¿no? En dos partes. Una que es los síndromes esofágicos y los síndromes extraesofágicos. Siempre pregunta en examen, siempre se pregunta en el examen, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son los síndromes extraesofágicos? Siempre es esa pregunta. Entonces, acá lo van a saber. Los síndromes esofágicos específicamente son aquellos que se presentan en el esófago. Y los síndromes extraesofágicos son aquellos que se presentan fuera del esófago. Entonces, ¿cuáles son los síndromes esofágicos? Síndromes, ¿no? Síndromes sintomáticos y síndromes con lesión esofágica. Síndromes sintomáticos, en los síndromes esofágicos tenemos el síndrome de reflujo típico, que es lo que estamos hablando. Y obviamente el síndrome de dolor torácico por reflujo. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Y por ende, también entre los síndromes con lesión esofágica, decía, cuando hay lesión, va a haber esofagitis, va a haber estenosis, va a haber Barrett, esófago de Barrett, o puede presentarse cosa, un adenocarcinoma de esófago. Miren, ven ustedes acá que es característico a nivel del esófago. Acá es lo que tienen que saber ustedes y tienen que tener en consideración que nunca acá se van a olvidar. Los síndromes extraesofágicos. Pregunta de examen. ¿Cuáles son? Asociados, están asociados o establecidos, ¿qué cosa? Cuando hay tos, miren, tos, laringitis, asma o erosiones dentales. Es un síndrome extraesofágico. O también cuando hay una asociación propuesta, puede haber faringitis, puede haber sinusitis, puede haber fibrosis pulmonar idiopática o puede haber, ¿qué cosa? Otitis media recurrente. Entonces, eso es qué cosa cuando hablamos de ¿cuáles son los síntomas? Por ejemplo, que se presentan en el síndrome extraesofágico, miren ustedes acá, y eso es pregunta de examen. Entonces, a veces se pregunta, ¿cuáles son? Tos, puede haber, ¿qué cosa? Estornudo, ¿no? Puede haber laringitis, asma o erosiones dentales, marca la falsa. Entonces, estornudo, ¿no? Obviamente porque no forma parte de lo que es un síntoma del síndrome extraesofágico. Entonces, eso es lo que tienen que saber alumnos. Acá también les quiero dar a conocer cuál es la prevalencia de la pirosis o regurgitaciones, por ejemplo, en México, sobre la base de su frecuencia. Miren acá. Pirosis y regurgitaciones en México,
de acuerdo a un examen, a un estudio que se ha hecho, miren, diarias, una vez por semana y una vez al mes. Miren, una vez al mes se presentó acá en la Ciudad de México, casi el 49% presentaba pirosis, ¿no? Pirosis, por eso es lo más importante. Y acá viene lo que tienen que saber ustedes, es la fisiopatología de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es el escape del contenido gástrico o duodenal hacia la luz del esófago. ¿A través de qué cosa? Del esfínter esofágico inferior. Acá miren ustedes acá, este es el músculo del esfínter esofágico inferior. Generalmente, este esfínter esofágico inferior está a 3 centímetros por arriba justamente de la unión gastroesofágica. Entonces, ¿cuál es su función que tiene este esfínter esofágico inferior? Es justamente evitar que el contenido gástrico se suba hacia arriba. Entonces, si está debilitado este músculo esfínter esofágico inferior, hablamos de enfermedad de reflujo. Pero si está aumentado la presión o el esfínter esofágico inferior está aumentado, ¿no? Si aumenta su presión, obviamente ya aparece una enfermedad que nosotros vamos a estudiar posteriormente, que es la enfermedad de acalasia, ¿ya? De enfermedad de acalasia. Entonces van a ver acá, ven ustedes acá, siempre tienen que tener presente el líquido, obviamente esto vence la barrera, obviamente, justamente del esfínter esofágico inferior. Y por lo tanto, obviamente, ¿no? Acá van a ver ustedes, acá con la característica que se tiene, dice, acá en el gráfico hacia el lado izquierdo, van a ver el músculo esofágico cerrado. Entonces, cuando está el músculo esofágico cerrado, no va a permitir el pasaje del contenido gástrico. Pero cuando está abierto, obviamente permite el reflujo. Es lo más importante que tienen que saber. Y acá lo más importante que es lo que yo quiero que entiendan ustedes, que generalmente la fisiopatología de la enfermedad de reflujo gastroesofágico es multifactorial, tiene muchos factores. El principal mecanismo fisiopatológico de la enfermedad de Erge son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Pregunta de examen, ¿no? El principal mecanismo fisiopatológico de la enfermedad de Erge son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Y estas están definidas de acuerdo a la relajación del esfínter esofágico inferior, generalmente es de mayor de 1 milímetro de mercurio por segundo, ¿no? Entonces hablamos eso. Son relajaciones que se presentan en cualquier momento, con una duración de por lo menos 10 segundos y luego obviamente se va añadiendo hasta, ¿no? A añadir la presión menor de 2 milímetros de mercurio en ausencia de una deglución. Generalmente 4 segundos antes y 2 segundos después del inicio de la relajación de esfínter esofágico. Entonces, eso es generalmente para el especialista. Entonces, yo lo que quiero que ustedes tengan presente que el principal mecanismo fisiológico de la enfermedad son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Es lo más importante. Acá van a ver ustedes cuáles son dentro de la fisiopatología, situaciones clínicas relacionadas a la enfermedad de Erge. Acá van a ver ustedes, ¿no? Erge, acá tienen, ¿qué enfermedades están relacionadas? La esclerodermia, puede ser qué cosa por una cirugía esofágica, puede haber qué cosa una cirugía gástrica, puede haber, miren acá la gestación, ¿no? Puede ser una patología bronquial o puede ser el síndrome de Sjögren-Ellis. Entonces, son clínicas relacionadas dentro de la fisiopatología de la enfermedad de Erge. Y acá eso es como una balanza, ¿no? Acá tenemos que saber por qué se produce, obviamente, justamente la enfermedad de Erge. Entonces, se produce cuando hay un desequilibrio. Y este desequilibrio generalmente se va a presentar, ¿qué cosa? Por los factores agresivos o por los factores defensivos. Pero generalmente va a haber factores agresivos. ¿Y cuáles son los factores agresivos que me van a causar la enfermedad de reflujo? Obviamente, tenemos la bilis, hay unas enzimas pancreáticas, obviamente la pepsina y obviamente la característica los hidrogeniones.
que justamente van a ser los factores agresivos, justamente de la barrera de la mucosa gástrica, que es lo que tienen que saber ustedes. Y obviamente factores defensivos, obviamente siempre es la barrera de la mucosa y el aclaramiento. Acá van a ver también el bicarbonato, ¿no? Que también es un protector de la barrera gástrica. Y generalmente van a ver ustedes que el pH, por eso, ¿cuál es el pH del esófago? El pH del esófago es alcalino, ¿no? Y el pH gástrico es ácido. Entonces, si ustedes saben que el contenido gástrico es ácido, si sube hacia arriba hay un reflujo, obviamente va a causar daño. ¿Y daño con cosa? Disminuyendo el pH del esófago. Nosotros para permitir, van a ver ustedes, que la mejor opción cuando nosotros establecemos un tratamiento medicamentoso, obviamente lo que nos va a permitir y va a mejorar la enfermedad de reflujo va a ser qué cosa, que el pH del esófago sea mayor de 4. Entonces, cuando nosotros tenemos un pH mayor de 4 en el esófago, esto va a permitir qué cosa, de que normalmente va a favorecer o va a mejorar justamente esta sintomatología con la medicación. ¿Ya? Entonces, obviamente acá van a ver ustedes, va a ver si hay una hipotonía basal, va a ver qué cosa, una disfunción del esfínter esofágico inferior, permitiendo qué cosa, las relajaciones transitorias. Ya, obviamente, si hay una disfunción del esfínter esofágico inferior, va a haber una incompetencia de la barrera antirreflujo y obviamente va a causar un reflujo patológico. ¿Y esto qué cosa? Va a permitir también que a veces subamos esta incompetencia de la barrera antirreflujo que hay factores anatómicos. Entonces, siempre van a ver, y esta es pregunta de examen, cuáles son factores agresivos y cuáles son los factores defensivos. Acá van a ver que la causa más común ¿Aló? Sí, estoy en clases. ¿Sí? Ya. Te llamo. Ya. La causa más común de la enfermedad de Erge es, ¿qué cosa? La incompetencia del esfínter esofágico inferior. ¿Debido a qué cosa? De que hay un esfínter hipotenso. Y este esfínter hipotenso es que el esfínter esofágico inferior pierde su capacidad de barrera antirreflujo cuando su presión de reposo es anormal o baja, inferior a los 8 milímetros de mercurio. Entonces yo pregunto, y siempre les digo, ¿cuál es la presión normal? La presión normal del esfínter esofágico inferior. Generalmente va entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Si nosotros tenemos un 15 milímetros de mercurio, el esfínter esofágico, su presión es normal. Pero si baja más de 8, ya hablamos, ¿qué cosa? De un esfínter hipotenso, y esto va a permitir, ¿qué cosa? De que haya la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y acá tenemos otra clasificación, justamente ya no es de la enfermedad de reflujo. Entonces, eso ya va a ser, ¿qué cosa? Una complicación o una presentación ya cuando hay daño a nivel del esófago. Entonces, a esto nosotros llamamos la clasificación de Los Ángeles. Entonces, Los Ángeles podemos ser por grado A, grado B, grado C y grado D. Ese es característico que tienen que saber. Entonces, el grado A va a haber qué cosa, mayor o igual una ruptura de la mucosa menor de 5 milímetros. Es decir, que va a haber erosiones a nivel del tercio esofágico inferior, pero qué cosa, con una presentación de una ruptura menor de 5 milímetros, sin pasar pliegues. No va a pasar las pliegues. Pero en el grado B, generalmente ya hay mayor o igual a una ruptura de la mucosa mayor de 5 milímetros, sin pasar los pliegues. Entonces, miren, no van a pasar los pliegues, pero ya, ¿qué cosa? Ya hay una presentación, una ruptura de la mucosa mayor de 5. Y en el grado C, ya va a haber, ¿qué cosa? Una o más rupturas de las mucosas que pasan pliegues o involucran generalmente menos del 75% de la circunferencia del esófago. El esófago normalmente se presenta, ¿qué cosa?
en 2 caras laterales y 2 caras anterior y posterior. Es como una circunferencia. Entonces, esto, ya que si ustedes permiten, para que tengan conocimiento, entonces dice, muy bien, doctor, pero está presentando erosiones a nivel de 2 caras, o a nivel de 3 caras, o a nivel de 4 caras. Si ya nosotros vemos, si es a nivel de una cara, 2 caras o 3 caras, tenemos que ver también el tamaño justamente de la ruptura de la mucosa. Si es mayor de 5 o es menor de 5 milímetros. A eso nosotros llamamos, los especialistas, islotes, ¿no? Como islas, ¿no? Entonces, acá ya viene qué cosa, el grado 3, el grado D, ¿no? Ya cuando hay una presentación de una o más rupturas de las mucosas que involucran, miren, al menos el 75% de la circunferencia del esófago, ya compromete casi más del 75% de toda la circunferencia del esófago. Por eso es importante la clasificación de Los Ángeles. Y acá van a ver ustedes en las figuras, miren acá, van a ver, miren los islotes, miren, y acá van a ver ustedes justamente el daño que está ocasionado, por ejemplo, este es un de grado A, este es del grado B. Miren ustedes acá cómo ya comienzan ya, ¿no?, a producir un mayor tamaño del daño justamente a nivel de la mucosa. Y acá, por ejemplo, en grado C y en el grado D, ¿no? Miren ustedes acá, ya por la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Miren cómo van dañando acá, ¿ya? Entonces, y esto a la larga, si no se controla, no se mejora, a la larga, ¿qué nos va a producir? Nos va a producir, ¿qué cosa? Ya un cuadro que es característico del esófago de Barrett. El esófago de Barrett, posteriormente lo vamos a ver, ya es un cambio de la estructura de la mucosa, ¿no? Que es la presencia de una metaplasia. Entonces, esófago de Barrett es igual a hablar de metaplasia intestinal. Y si hablamos de metaplasia intestinal, hablamos de una enfermedad precancerígena o a la larga nos va a producir un adenocarcinoma. La enfermedad de Erge, obviamente va a haber técnicas de diagnósticos, que es la endoscopía, la radiología, la pH-metría, la manometría y también los estudios de los radioisótopos. ¿Cuáles son las bases fisiopatológicas del tratamiento? Obviamente, él lo da, ¿no? Lo dice, ¿no? ¿Cómo se produce el Erge? Entonces, ¿y cómo evitaremos el Erge? Evitaremos, obviamente, evitar o disminuir el reflujo. Esa es una de las bases fisiopatológicas del tratamiento. Hacer inocuo el líquido refluido, es decir, que no haga daño justamente este reflujo que tenga, este líquido. Mejorar el aclaramiento esofágico, obviamente aumentar la protección de la mucosa y promover justamente su curación, que es el objetivo básico para el tratamiento del ERGE. Obviamente también tenemos que tener presente qué cosa, cambios del hábito que benefician al paciente. Entonces, obviamente, los hábitos, obviamente no comer muy rápido, en excesos, o también, obviamente, a la larga, ¿quién va a sufrir mayor episodios de Erge? Son aquellos que son gorditos, son obesos. Entonces, ¿por qué? Porque el obeso obviamente va a tener que causar aumento de la presión gástrica y obviamente va a dar más prevalentemente los casos de enfermedad de reflujo. Acá también tenemos que tener las medidas posturales. Entonces, generalmente, pacientes a veces cuando presentan la enfermedad de reflujo, como es una enfermedad recurrente y causa obviamente una alteración en la vida, en el estilo de vida, obviamente nosotros indicamos a veces levantar la almohada a 45 grados, a 30 grados hasta 45 grados, ¿no? O no, de cúbito lateral izquierdo. Entonces, eso mejora obviamente la enfermedad, los cambios posturales. Las dietas de poco volumen, obviamente tenemos que tener restricciones de ciertos alimentos, ¿no? Obviamente que me producen mucha flatulencia, tratar de evitar, ¿no? Y obviamente la enfermedad de reflujo está indicado obviamente que esos pacientes no tienen que comer a altas horas de la noche, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, tratar de evitar que su última comida sea lo más temprano posible, entre las 6 y 7 de la noche, no a las 10, 11 de la noche, ¿no? Entonces, tratar de mejorar. Bajar de peso en las personas obesas, eliminar obviamente el tabaco y el alcohol, evitar algunos fármacos que obviamente van a disminuir la presión esofágica inferior o obviamente que van a participar o van a lesionar la mucosa. Acá van a ver dentro de los tratamientos farmacológicos, posteriormente lo vamos a revisar,
A la cabeza tenemos antiácidos, bloqueadores H2, sucralfáticos, procinéticos, y acá viene el boom, obviamente, de la enfermedad de reflujo gastroesofágico en el tratamiento por inhibidores de bomba de protones. A la cabeza tenemos el omeprazol. Tenemos el pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, dexlansoprazol, que son ¿qué cosa? Son isómeros del omeprazol. El omeprazol es la molécula activa. Entonces, ¿a esto qué cosa? Han fabricado la industria farmacéutica, son isómeros, es decir, con mayor protección. ¿Para qué? Porque obviamente cuando uno ingiere el omeprazol, yo quiero que cosa que justamente el omeprazol llegue al hígado, a la P450, donde va a ser metabolizado, obviamente que llegue cosa en una concentración del 50 al 60% de pureza, que llegue ahí. Pero generalmente por la acción de los ácidos y todo, no llega ni siquiera al 20%, 30% del omeprazol. Pero el pantoprazol, lansoprazol, etcétera, obviamente el esomeprazol, como tiene un isómero, tiene una barrera protectora de mejor, obviamente que no va a proteger, obviamente, la acción de los ácidos y va a llegar, ¿qué cosa? En una mayor concentración al hígado. Y obviamente el efecto va a ser mejor, ¿no? Mejor. Acá van a ver ustedes, justamente miren en horas por día, y acá van a ver ustedes que justamente para bajar, no obviamente el eje o la enfermedad de reflujo y evitar esofagitis por reflujo, tenemos que tener un pH mayor de 4, como hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en los mejores que están actuando es justamente los IBPs. El esomeprazol, miren, ustedes están llegando al 17.47%. Por eso es muy exitoso estos isómeros. Acá van a ver el tratamiento de la esofagitis por reflujo, que es una metaanálisis de 7.635 pacientes, donde han visto ustedes que miren el rango de curación de la enfermedad de reflujo menor a 12 semanas en porcentaje. Miren cómo se obtiene, con quién se obtiene, con los IBPs. Entonces, si nosotros podemos decir cuál sería el mejor tratamiento para la enfermedad de reflujo, normalmente vamos a determinar que el mayor éxito que nosotros podemos tener es con los inhibidores de bomba de protones. ¿Ya? Obviamente ya si nos ponemos un bloqueador H2, sucralfato, cisaprida o placebo, o de repente procinéticos, van a tratar en cierta manera de mejorar, obviamente, la motilidad, mejorar el esfínter esofágico inferior, pero generalmente el que me va a evitar la acidez, obviamente, por el reflujo, va a ser los IBPs, ¿no? Entonces, por eso, hablamos de enfermedad de ERGE, hablamos, el tratamiento es los IBPs a la cabeza. Acá van a ver ustedes cuál es el tratamiento de mantenimiento de la esofagitis. Y generalmente lo que se tiene, acá van a ver ustedes que siempre a la cabeza, los mejores que dan éxitos, van a ver que es los IBPs, ¿no? A la cabeza el omeprazol o pantoprazol, etc. Si nosotros vemos que la enfermedad de reflujo gastroesofágico, obviamente el paciente viene porque le incomoda, está durmiendo tranquilo el paciente y siente qué cosa, que llega un momento en que hay ese reflujo y tanto es el dolor que al paciente lo hace despertar. Y si hay, ya hay, obviamente, alteración obviamente, del estilo de vida, obviamente el paciente a veces ya no responde, obviamente, al tratamiento farmacológico, pero puede responder qué cosa, a un tratamiento quirúrgico, que es posteriormente lo vamos a ver, ¿no? Por eso dice, ante el fracaso del tratamiento médico, hacemos un tratamiento quirúrgico. Cuando hay una recurrencia reiterada, cuando hay complicaciones o cuando hay barret con displasia severa. Entonces, por eso tenemos que ver. ¿Y cuál hacemos? La operación de Nissen. ¿Qué significa la operación de Nissen? Para que ustedes vean ustedes, ya han llevado ustedes la parte de cirugía, es cerrar justamente el espacio que deja, obviamente, el esfínter esofágico inferior, obviamente no permite que está abierto, entonces un poquito cerrar. Es poner como una chalina, cerrar. Así consiste la operación de Nissen. Y esto mejora, obviamente, enormemente a los pacientes. Pero acá siempre es una paradoja, ¿no? Es decir, doctor, ¿y usted a quién recomendaría realizar un tratamiento quirúrgico?
Generalmente yo recomendaría no a las personas adultas, porque las personas adultas, por ejemplo, de 60, 70 años, puedo tratar de mejorar en cierta manera, obviamente, con tratamiento médico. En los casos que yo recomendaría, a través, obviamente, cuando hay un fracaso del tratamiento médico, es en las personas jóvenes, porque tienen una larga, ¿no? Obviamente su estilo de vida va a estar, de repente quizás va a estar desfavorable, va a tener mucha influencia en el trabajo, es generalmente pacientes que tienen una actividad laboral activa, ¿no? Entonces, en esos pacientes que van a tener repercusión justamente por esta enfermedad del reflujo gastroesofágico, yo particularmente les propondría que hagan un tratamiento clínico en los pacientes jóvenes, pero en los ancianos no, en las personas adultas tampoco, entonces en las personas jóvenes. Y acá van a ver ustedes justamente lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, justamente cuando hay una presentación de esófago de Barrett, ¿no? Y obviamente miren ustedes acá en la figura, ya comienza a causar daños a nivel del tercio esofágico inferior o del esófago distal. Miren, comienzan a presentar pequeñas ulceraciones y alteración de la arquitectura de la mucosa. Entonces, por eso el reflujo gastroesofágico causa erosión en la mucosa, hay una célula pluripotencial y obviamente va a haber una alteración en el epitelio cilíndrico, obviamente en el esófago. Ya dando qué cosa ya lo que es la presentación del esófago de Barrett. Y obviamente acá está la influencia de la enfermedad de la hernia hiatal por deslizamiento. Acá van a ver ustedes hernia hiatal por deslizamiento, generalmente de primer grado, de segundo grado, hasta de tercer grado, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, siempre cuando tengan ustedes, entonces una hernia hiatal justamente se define como la separación. Obviamente nosotros tenemos la plicatura diafragmática con la unión gastroesofágico. Esta distancia debe ser menos de 2 centímetros normalmente, pero cuando aparece la hernia hiatal, generalmente son mayores de 3 centímetros. Y es obviamente ya, ¿qué cosa? Que la mucosa, la parte del fondo del estómago, comienza, ¿qué cosa? A elevarse, a salir, a introducirse dentro del esfínter esofágico inferior. Entonces ya aparece como la hernia tal, obviamente también con un punto de partida para que tenga la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Acá lo van a ver ustedes, miren acá, es el reflujo, obviamente presencia de ácido, de la pexina, de la presencia de la bilis, debido a qué cosa hay una disminución de la motilidad antral anormal y obviamente va a haber un retardo en el vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, si yo tengo un retardo del vaciamiento gástrico, obviamente tengo alta probabilidad de que se presente qué cosa, justamente la enfermedad de reflujo. Acá viene una pregunta que siempre se les dice, ¿no? Y se le pregunta, ¿cuánto tiempo demora justamente en producirse el vaciamiento gástrico? Entonces, siempre nosotros preguntamos y le decimos nosotros, depende del alimento que ha ingerido el paciente, ¿no? Puede ser, ¿qué cosa? Proteínas, pueden ser grasas, pueden ser de repente verduras, o pueden ser, ¿no? Jugos. Entonces, si el que ingiere, obviamente, carbohidratos, obviamente, el retardo o el pasaje, o se puede decir, es decir, el tiempo que va a demorar el vaciamiento gástrico va a ser mayor que en aquellas personas que ingieren, obviamente, vegetales. Y el promedio del vaciamiento gástrico son de 4 horas al uno. Entonces, pregunta de examen, ¿cuánto tiempo dura el vaciamiento gástrico? Son 4 horas. Por eso es importante. Y acá van a ser factores patológicos justamente de lo que es la enfermedad de Erge, ¿no? Incompetencia esfínter esofágico inferior, agresividad del material de reflujo, el ácido de apexina, como hemos visto en el gráfico, bilis, va a haber disminución del aclaramiento esofágico, va a haber disminución, obviamente, del mecanismo de defensa de la mucosa, como saben nosotros, va a haber un retardo del vaciamiento gástrico, y ya acá ven ustedes la presencia, obviamente, de la hernia hiatal. Acá van a ver ustedes, miren acá, el esófago de Barrett, hacer un seguimiento. Si nosotros a través cuando le hemos hecho la endoscopía, le hemos tomado las biopsias, entonces vamos a hacer, ¿qué cosa? Un seguimiento.
si hay esófago de Barrett, entonces primero, ¿qué cosa? Si hay displasia o no hay displasia. Si no hay displasia, hacemos las, pregunta de examen, alumnos, hacemos las endoscopías cada 2 años. ¿Ya? Cada 2 años. Si hay displasia leve, hacemos la endoscopía de 6 a 12 meses, cuando hay displasia leve. Y cuando hay displasia grave, pero cuando no hay sin lesiones macroscópicas y con lesiones macroscópicas, miren acá, cuando hay displasia grave con lesión macroscópica, consideramos una resección, es decir, hacemos una resección de la mucosa o quemamos justamente la mucosa por la presencia del esófago de Barrett. Y eso lo hacemos, ¿qué cosa? Justamente en el campo de la gastroenterología. Es como pelar la papa. La cáscara lo pelamos. Entonces, es igualito, hacemos la resección de la mucosa. Sin lesión macroscópica, obviamente repetir la biopsia, tratamiento, miren, intensivo de por lo menos 3 meses, es decir, 12 semanas. ¿Con puro qué cosa? ¿Con qué? Con IVPs, ¿no? Y esto, si hay persistencia de la displasia grave, obviamente considerar resección. Entonces, para eso es importante qué cosa, justamente cuando identificamos el esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett hablamos de metaplasia intestinal. Y acá van a haber algunos modificadores o algunos elementos que van a, obviamente, aumentar la presión del esfínter esofágico inferior o van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Acá, miren, tenemos hormonas, tenemos péptidos, tenemos fármacos y tenemos alimentos. Generalmente van a aumentar la presión, las proteínas, van a disminuir la presión, obviamente, la grasa, el chocolate y el alcohol. Por eso es importante evitar la ingesta de grasa, evitar el alcohol y evitar el chocolate, obviamente, porque me van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior y por ende, obviamente, va a aumentar la aparición de la enfermedad de reflujo. Entre las hormonas, obviamente, miren acá, tenemos, aumenta la presión, la gastrina, la motilina, disminuyen acá, miren ustedes, la colecistoquinina, los estrógenos, la progesterona, el glucagón, la somatostatina, secretina. Entonces, esto es para que ustedes obviamente lo revisen y siempre en la pregunta del examen, lo básico que deben hacer ustedes es justamente a veces se les preguntan los fármacos, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior? Obviamente el diazepam, la dopamina, la teofilina, algunos barbitúricos, antagonistas del calcio y los beta-adrenérgicos. Entonces, esto nos favorece, obviamente, a la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Acá también van a ver ustedes hábitos que obviamente aumentan la disfunción del esfínter esofágico, obviamente el tabaquismo, hemos hecho comer deprisa, ejercicios físicos, miren, intensos. A veces van y obviamente comienzan a exagerarse haciendo los ejercicios, las personas que les gustan obviamente de aumentar la masa corporal, los músculos, etc., obviamente también ellos van a tratar obviamente de aumentar la disfunción del esfínter esofágico inferior. Obviamente de cúbito postprandial, de cúbito lateral izquierdo, anteflexión del tronco, como lo ven ustedes, que es un indicativo obviamente para aumentar la disfunción del esfínter esofágico inferior, tal como hemos hablado. Acá las manifestaciones clínicas, obviamente la clínica siempre, hemos dicho, tiene que haber pirosis y tiene que haber regurgitación del material amargo hacia la cavidad, ¿no? Miren acá, también a veces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas atípicas o extraesofágicos? Tos crónica, hipo, hemorragia, ronquera, dolor torácico, ¿no? Aptas, asma. Entonces, pregunta también de examen. Acá la manifestación es el cuadro típico del ARG, es la existencia de pirosis o regurgitación ácida. Ese es lo característico, lo típico. Si no hay pirosis o regurgitación, no podemos hablar de enfermedad de reflujo. Y acá ven ustedes justamente las manifestaciones clínicas cuando hacemos nosotros un estudio, obviamente a través de la endoscopia, ¿no? Es una disfagia intermitente, disfagia progresiva. Acá obviamente puede haber una odinofagia o hemorragia digestiva más sangre oculta en eso. Hay que tener bastante cuidado en las manifestaciones clínicas. Y este es obviamente el diagnóstico, es el BUL que se utiliza justamente para el diagnóstico de la enfermedad de reflujo, que es la medición ambulatoria de la
pHimetría esofágica de 24 horas que permite cuantificar la frecuencia del reflujo gastroesofágico, el tiempo de exposición del ácido con la mucosa esofágica y luego la capacidad de aclaramiento del esófago. Es decir, ¿cuál es la capacidad de aclaramiento del esófago? Para que ustedes me entiendan, es decir, no presencia de alimentos y no presencia de sustancias ácidas, ¿no? Por eso es aclaramiento, aclarar justamente todo lo que es en el esófago, no presencia de nada. Acá tenemos en el diagnóstico la fibroendoscopía, acá la manometría esofágica. ¿Para qué es importante la manometría esofágica? Es importante para ver qué cosa, cuál es la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Y en qué nos va a ayudar bastante la manometría esofágica? Es para determinar justamente la patología o la enfermedad de acalasia. Entonces yo le pregunto, ¿no? ¿Cuál es el mejor estudio para ver justamente la enfermedad de reflujo? Es la pHimetría de 24 horas o el aclaramiento, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante que tienen que saber en el diagnóstico. Y acá van a ver el esofagograma. ¿Qué es el esofagograma? Es hacer qué cosa? Justamente hacer tomar un líquido y sacar una foto de una radiografía, ¿no? Entonces sacamos y eso nos va a ayudar generalmente para identificar la estenosis esofágica. Pero no nos va a determinar, obviamente, si hay hernia o no hay hernia. Y también a través del esofagograma nos permite determinar las hernias hiatales grandes o sospecha del esófago corto en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo. Y acá van a ver, muy importante, la monitorización del pH esofágico, pHimetría, como le hemos mencionado, que es muy importante justamente para valorar el efecto, obviamente, de los IVPs, el IVP. Y este es el sistema Bravo, que ustedes tienen que saber, y es lo último. El sistema es inalámbrico, cápsula Bravo, de medición del pH del esófago, en comparación con los equipos de pH con catéter, es mejor tolerado por el paciente y tiene mayor sensibilidad para detectar el reflujo ácido y establecer, obviamente, la asociación de los síntomas con los episodios de reflujo, ¿no? Sus limitantes es el costo, la disponibilidad, obviamente, dolor torácico y no detecta el reflujo no ácido. Entonces, ese es el sistema Bravo. Pregunta de examen, ¿no? Entonces, es un sistema inalámbrico con una cápsula, ¿no? Cápsula Bravo, que justamente me va a determinar la medición del pH esofágico. Y acá van a tener el pH y la impedencia esofágica. Impedencia esofágica, obviamente, es una medición ambulatoria del pH, de la impedencia esofágica de 24 horas, que justamente está indicada en los casos de enfermedad de reflujo gastroesofágico refractario. Es decir, que la ERGE se presenta en varios episodios, por eso es refractario, con el objetivo de identificar el papel del reflujo no ácido. Y el Bilitet que también es nuevo, que es la medición ambulatoria del reflujo. ¿Del reflujo qué cosa? Del duodeno gastroesofágico, es decir, del duodeno del intestino, reflujo hacia el estómago y del estómago hacia esófago. Y generalmente lo hacemos con Bilitet 2000, que tiene poca utilidad, obviamente clínica, y actualmente no está disponible y su uso se limita en estudios de investigación. Es el Bilitet. El diagnóstico, obviamente, ya tenemos acá de la enfermedad de reflujo, ¿no? Si son típicos, si son leves, si son graves o atípicos, como hemos dicho nosotros, realizar siempre, realizar una valoración terapéutica con los IVPs o también a través de la endoscopía. El tratamiento, obviamente, como ven ustedes, no farmacológico, es decir, de medidas que nosotros que tenemos que decir es ingestas pequeñas, no acostarse hasta 2 o 3 horas después de comer, que es lo más importante, elevar la cabecera de la cama por lo menos de 10 a 12 centímetros, miren, bajo consumo de grasas, baja ingestión de café, té, mate, alcohol, bebidas, como la Coca-Cola, y obviamente dejar, obviamente, de fumar. El tratamiento en casos leves, obviamente el tratamiento dietético, evitar factores mecánicos, ¿no? Evitar las prendas que compriman el abdomen, no debe ingerir alimento en las 3 horas previas a acostarse, y se aconseja elevar la cabecera, obviamente, siempre hemos sido de 15 a 20 centímetros de altura, o a 45 grados, ¿no? En individuos obesos,
deben reducir obviamente su peso. Acá, miren, siempre se utilizaba anteriormente los bloqueadores H2, la simetirina, la rentidina, y ahora lo que más se utiliza, obviamente, los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? El omeprazol, lansoprazol, ahí viene el dexlansoprazol. Doctor, ¿y cuál es mejor, ¿no? Para la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Hemos dicho, lo mejor es justamente los IVPs. Y dentro de los IVPs son los isómeros del omeprazol. Y para mí, particularmente, es el esomeprazol, el dexlansoprazol. Pero ¿qué pasa? Que miren que generalmente nosotros tenemos una enfermedad de reflujo gastroesofágico y tenemos a la vez una presencia de esófago de Barrett, tenemos que utilizar IVPs a altas dosis. ¿Qué significan altas dosis? Es llegar o dar 80 miligramos por día de IVP. Es decir, normalmente el omeprazol viene de 20 miligramos. El esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol viene de 40. Entonces tenemos que darle 2 tabletas. Si es de 20, obviamente el omeprazol tenemos que dar justamente 4, ¿no? Entonces dar 80. El límite es 80. Doctor, pero si he hablado, por ejemplo, del dexlansoprazol, ¿qué beneficios tiene? Es una molécula que justamente mejora bastante lo que es la enfermedad de reflujo. ¿Por qué? Porque generalmente los IVP se deben dar antes de los alimentos, pues antes del desayuno. Pero con el dexlansoprazol lo podemos dar en cualquier momento. Lo podemos dar antes del desayuno, lo podemos dar después del desayuno, antes del almuerzo, después del almuerzo o en las noches. Pero doctor, ¿y qué? Porque generalmente el dexlansoprazol se ha determinado que el efecto, ¿no?, de su molécula activa tiene que cosa una duración larga, ¿no?, de 24 horas. Por eso lo podemos dar en cualquier momento, más no en los IVPs, obviamente como el omeprazol, esomeprazol o pantoprazol o rabeprazol, que le damos antes del desayuno, antes de los alimentos. Y agentes procinéticos, obviamente, van a incrementar la presión del esfínter esofágico inferior y favorece, obviamente, el gástrico. ¿Qué utilizamos? La metoclopramida, la cisaprida, la mosaprida, el levocipiride, generalmente, que van a incrementar la liberación de la acetilcolina por las células mientéricas. Y acá van a ver ustedes, acá que tenemos los regímenes y tipos de dosis de los inhibidores de la bomba de protones. Acá tenemos, miren, dosis estándar, dosis doble dosis, dosis dividida. Entonces, el omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Que generalmente, y acá veamos acá el dexlansoprazol, 30 miligramos por la mañana, independientemente, le podemos dar 60 miligramos por la mañana, ¿no? O lo podemos dar de repente en cualquier hora, ¿no? Generalmente vienen de 30 y 60 miligramos. Y acá vemos está el tratamiento, obviamente, el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de reflujo. Miren ustedes acá, ¿no? Tratar de reducir, obviamente, esta abertura, justamente el esofágico inferior, ¿no? Y en la actualidad es menos de los 5% de los pacientes que necesitan, obviamente, el tratamiento quirúrgico. Sus indicaciones son el fracaso del tratamiento farmacológico o la aparición de las complicaciones. Y acá tenemos el esófago con una complicación que es la metaplasia del epitelio cilíndrico especializado que se vincula fuertemente con el adenocarcinoma esofágico. Se observa generalmente en el 44% de los pacientes con estenosis. Pues mucho cuidado con el esófago de Barrett. ¿Y cuáles son las otras complicaciones? Miren, producen esofagitis y un cuadro de esofagitis es una erosión. Y toda erosión, obviamente, se tiene que cicatrizar. Al momento de cicatrizarse, va a se reduce justamente la luz del esófago y produce una esofagitis y una estenosis péptica. ¿Qué hacer en estos casos cuando se reduce? Hacer dilataciones. Entonces, nosotros, los gastroenterólogos, a través de la endoscopía, hacemos dilataciones, ¿no? Pasamos, obviamente, con un dilatador Savary, y eso hacemos ¿qué cosa? Que se abra la luz, para que no cause una estenosis. Si hay una estenosis, obviamente, va a dificultar el pasaje, obviamente, del alimento. Eso sería todo con respecto a lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, quería avanzar este tema, que es muy importante,
Y el día sábado, obviamente me tienen que revisar, obviamente, el día sábado, a partir de las 6 de la mañana, mis alumnos que están rotando justamente esta semana con el club de revistas. Entonces lo voy a hacer al alcance mañana a la delegada para que me revisen. Son 13 alumnos que están rotando y van a hacer una revisión de tema. 2 alumnos lo van a preparar y van a exponer al azar. Yo voy a decir, no, el alumno tal va a exponer. Y luego, una vez terminado, va a complementar el otro alumno, obviamente con las conclusiones, es decir, cómo está mejorando, obviamente, esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, de enfermedad de reflujo gastroesofágico, cómo ayuda, obviamente, cómo me va a ayudar justamente en mi comunidad, en mi región, justamente los diferentes alcances de la terapéutica, tanto médica como también del tratamiento quirúrgico. Pues eso es lo que yo quiero que me van a exponer a partir de las 6 de la mañana hasta las 7. Entonces, cada 15 minutos me exponen la revisión del primer grupo, obviamente, de los que están rotando en prácticas. ¿Me han entendido, alumnos? Doctor, ¿eso de las 6 de la mañana va a ser virtual? Virtual. Ya, entonces usted me va a pasar un Mañana. artículo. No. Ya. El artículo hemos dicho nosotros que debe tener un tiempo de vigencia de mínimo 3 años. Mínimo. No, máximo que de 3 años. Mínimo puede ser meses. Lo último, ¿me entienden? Lo último, la revisión. Y ustedes van a, como son 13 alumnos que están rotando, entonces vienen en pareja y un alumno va a quedar libre, ¿no? Entonces, pero ellos van a decir, por ejemplo, yo lo voy a dar el tema. El 1 y el 2 de la lista me van a hacer el tema de hemorragia digestiva alta, ¿no? La revisión de un artículo. El siguiente, los 3 y 4, los dos se van a unir, de repente van a hacer pancreatitis, ¿ya? Entonces, así, me van a revisar. Entonces, ¿qué es una revisión de un artículo o de un trabajo de investigación? Tienen que revisar, obviamente, la introducción, la metodología, obviamente, las conclusiones, la fisiopatología, así como es un artículo, lo más pronto posible y lo más rescatable. Y, obviamente, las conclusiones que se llega al trabajo. ¿Están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya sus pasos que vienen en el artículo, ¿no? Más importante es evocar más que todo en las conclusiones, ¿ya? Entonces, que terminamos acá la clase de lo que es enfermedad de reflujo, y para que yo mañana me va a llamar a primera hora para que la lista de los 13, y yo voy a decir quiénes van a exponer a partir de las 6, y conmigo van a hacer prácticas de 7:30 hasta las 10:30 o 11 de la mañana, ¿ya? En mi clínica y en mi consultorio. Ya, quedamos en eso. Un favor, pásame Lisette, pásame la asistencia. Ahorita son Ya, doctor, ahorita 49, mismo se ¿no? lo voy a pasar. Son 49, ¿no? Sí, doctor. Sí. A ver, al azar voy a llamar. Johnny Cari Mamani.